Han pasado muchas cosas durante el día de hoy, estos últimos días, así que es importante dejar todo muy, muy claro y no que no cause ninguna duda. Chiquillos, como muchos ya habrán sabido, desde este día jueves la Florida retrocede a fase 1, que es cuarentena total. Chiquillos, como nosotros estamos en clases online, nuestro horario no se va a ver afectado, es decir, con o sin cuarentena, nuestro horario de clase sigue siendo los días lunes a las 4:10 de la tarde. Así que, chiquillos, muy atentos a las redes sociales del colegio y con sus profesoras jefes, a la profe Dani y a la profe Nicole, porque les van a dar información sobre las asignaturas que eran presenciales, cómo va a cambiar esta modalidad a modalidad online, ya que la comuna de la Florida retrocede a cuarentena de este día jueves. Así que todas las asignaturas que eran en el colegio van a cambiarse sus horarios, tienen que estar atentos a sus profesores jefes que van a informar de esto, pero la asignatura de física, chiquillos, mantiene tal cual como está, es decir, mantenemos nuestra clase los días lunes a las 4:10 de la tarde. Otra información muy importante, chiquillos, a todas y todos los que no realizaron la evaluación diagnóstica la semana pasada, el lunes pasado, el día miércoles de 10 a 5 de la tarde se va a reabrir el formulario de Google para que puedan todas las personas que no lo pudieron responderlo ese día. ¿Cómo van a acceder a ese formulario? Yo ese link lo voy a enviar a sus profesoras jefes para que ellas los hagan llegar a los apoderados que lo requieran. Así que voy a pedir también que se publique en la página del colegio y también en mi Instagram de profesor, que en un ratito más se los voy a dar también. Todos aquellos que no hayan dado la prueba, por favor, me lo hacen saber. Y si no, si es que no, si es que no tienen acceso, por favor, voy a dejar en el chat, gracias a los que le están avisando a sus compañeros, por favor dejen su nombre y curso en el chat. Tíos, todos los que no han dado la prueba también, les pido que además, todos aquellas y aquellos que no hayan dado la evaluación diagnóstica, anoten mi correo, chiquillos, que está por ahí, ese es mi correo del colegio, me escriban un correo avisándome que no hicieron la prueba y yo les voy a mandar un correo con el link por si no les llega de otra manera. Así que todas y todos aquellos y aquellas que no hayan realizado la evaluación diagnóstica el lunes pasado, por favor, enviarme un correo informándomelo, diciendo de qué cursos son, nombre y su curso, para dejar ahí el link y mandárselos el día miércoles, que van a tener desde las 10 hasta las 5 de la tarde para poder responder la evaluación diagnóstica a todas y todos que no hayan podido responderle el día de la semana pasada. Así que eso, chiquillos. Chiquillos, la clase de hoy, chiquillos, tiene como particularidad que empezamos ya con la unidad de diagnóstico, la unidad 0, la unidad de repaso. Así que les voy a pedir, chiquillos, que vayan tomando apuntes de la clase, de todo lo que estamos viendo. Y si les falta tomar apuntes de algo, luego en el Classroom, que ya los voy a agregar al Google Classroom, van a estar los videos de la clase de hoy. Y en mi canal de YouTube también, chiquillos, va a estar este video. Todos los links, toda esa información va a estar, van a tenerla pronto, así que atentas y atentos para que la puedan recibir. De todas maneras, pueden buscar desde ya, chiquillos, el canal de YouTube como profesor Diego Peña Osorio, ahí dejo el nombre, lo buscan en YouTube, se suscriben y ya van a estar las clases de estos últimos días, van a estar ya subidas al canal. Bien, chiquillos, comenzamos entonces, como bien les decía, la unidad de repaso, mejor más que repaso, de introducción. Algo que tiene distinto, chiquillos, esta unidad 0, con respecto a otras unidades 0 que pueden tener en otras asignaturas, es que la unidad de nivelación, nuestra unidad más que de nivelación, la vamos a denominar unidad de introducción a la asignatura. Como no habían tenido física antes, chiquillos, es importante que desde ahora nosotros empecemos a introducir y hacer un poco de historia también. Pero antes de eso, chiquillos, antes de empezar con lo que es la historia de la física, las áreas de la física, que eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Hoy día nos vamos a dedicar a introducir conceptos físicos muy importantes que tenemos que empezar a manejar desde ya para para la comprensión de la asignatura. Conceptos que vamos a ir trabajando clase a clase y que nos van a ir apareciendo de una u otra forma y que es importante, chiquillos, que nosotros los manejemos. Como unidad de nivelación, chiquillos, el título de la unidad de nivelación corresponde a magnitudes físicas. El objetivo de hoy, chiquillos, va a ser más que nada
definir lo que es una magnitud física, lo que la física explica de ella, y comprender, chiquillos, qué es una magnitud física, qué se define como algo medible en la física, y cómo vamos a ir trabajando las unidades de medición. Esta semana dedicamos a eso, la próxima semana vamos a entender un poco sobre las distintas unidades de medida, y un poco también de la historia de la física, y un poco de las grandes áreas de la física que nosotros vamos conociendo en un área distinta a la vez. Son 5 grandes áreas, chiquillos, de la física. Nosotros este año vamos a ver una de ellas, el próximo año vemos otra. Así que ahí van a ir conociendo un poco más sobre estas grandes áreas de la física, estas 5 grandes áreas de la física, que son la acústica, la óptica, la termodinámica, el electromagnetismo y la mecánica. Esas son las 5 áreas de la física. Este año vemos lo que es, vamos a ver 2 áreas, que es la acústica y la óptica. Son esas 2, vamos a ver 2 de 5, o sea, se viene pesadito, pero no tanto a la vez. Son 2 grandes áreas, pero se unen unas con otras. Bien, tal como les decía, chiquillos, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con lo que son el concepto de magnitudes físicas, es decir, las ideas básicas, las ideas más esenciales, más no sé decirlo, primitivas y primordiales, que permiten construir todo lo que es la medición y toda la experimentación que caracteriza de manera muy propia a la física. Si hay algo que, chiquillos, tiene la física, que lo vamos a comprender, también vamos a ir desglosando en la próxima clase, es que la física es una ciencia muy experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que es una física que podemos darle mucha experimentación, le podemos dar mucha aplicación, le podemos dar mucha demostración en la vida cotidiana y en distintas situaciones, y que eso también nos va a ayudar a entender un poco distintos fenómenos naturales que también se pueden describir y comprender a partir de otras áreas de la ciencia. O sea, los distintos fenómenos naturales de las ciencias naturales se pueden comprender, por un lado, desde el área de la biología, desde el área de la química. Y la física también tiene un aporte que darnos a la comprensión de las áreas de la naturaleza, de las distintas características de la naturaleza. Así que es importante, chiquillos, que para comprender la naturaleza, para comprender los fenómenos naturales, entendamos cómo es que la física nos aporta información y cómo es que debemos entender la naturaleza a partir de la física. Para ello, chiquillos, es que nosotros vamos a entender lo que son las magnitudes físicas, ya que son ellas las que nos permiten entender y poder describir y comprender los fenómenos naturales desde una mirada física. De esta manera, chiquillos, vamos a decir que las magnitudes físicas se entienden como toda cualidad, toda característica de los fenómenos naturales y de la naturaleza en sí, que puede ser cuantificado. ¿Qué quiere decir esto? Toda característica de la naturaleza, de la vida cotidiana, de los fenómenos naturales, que se puede medir y se puede contar, es decir, que se le puede dar un valor numérico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la misma lluvia que cayó de la mañana, nosotros podemos medir la cantidad de lluvia que cayó. Nosotros podemos, por ejemplo, medir la intensidad de un sismo, podemos contar, podemos darle un valor numérico, por ejemplo, a la intensidad de un sonido, a la cantidad de electricidad que emite un rayo, por ejemplo. Podemos también medir, dar un valor numérico a lo que es la velocidad del viento, a la velocidad de las mareas, del movimiento de los planetas, de los distintos satélites naturales, etc. Todo eso, chiquillos, son distintas situaciones de la vida cotidiana y de la naturaleza que nosotros podemos dar un valor numérico, que la podemos contar, que la podemos cuantificar, que les podemos asignar un número y una determinada unidad de medida. Es decir, toda cosa, toda magnitud, toda situación, toda expresión o fenómeno natural que se le puede dar un valor numérico es una magnitud física. ¿Y cómo vamos a saber también que es una magnitud física? Cuando este fenómeno natural, esta cuantificación, este conteo, esta toma de información de la naturaleza, se le puede asignar, chiquillos, un valor numérico y una unidad de medición. Es decir, la temperatura, por ejemplo, es una característica que podemos nosotros medir desde la naturaleza, desde los fenómenos naturales. Esa le podemos dar un valor numérico y una unidad de medición, como son los grados Celsius. Nosotros podemos medir, por ejemplo, la intensidad del sonido con los decibeles, por ejemplo. Nosotros podemos determinar la cantidad de corriente eléctrica con el amperaje o con el voltaje, por ejemplo, con la intensidad eléctrica.
Nosotros podemos también, chiquillos, por ejemplo, medir la velocidad del viento con kilómetros por hora, por ejemplo. Es decir, todo lo que podamos darle un número tiene que tener asociado necesariamente una unidad de medición. Si no, la física no lo clasifica como magnitud física, aunque suene redundante. Si no tiene número y unidad de medición, no es una magnitud física. O sea, la física no lo considera algo medible, algo calculable, algo, ¿cómo se dice?, experimentable. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Se entiende esta idea sobre lo que es una magnitud física? Sí, profe. ¿Está quedando claro, chiquillos? ¿Me lo hacen saber? Sí. Entonces, Sí, profe. tener total claridad, chiquillos, que siempre las magnitudes físicas van a estar asociadas a situaciones y fenómenos naturales que se les puede medir y se les puede dar una determinada unidad de medida. Si no la tiene, si este fenómeno natural, esta característica de la naturaleza, no posee esta unidad de medición, no se le puede dar un valor numérico, la física no la clasifica como magnitud física. Entonces, tener claridad con esto, y también, que no está escrito ahí, chiquillos, toda magnitud física que cumpla la característica de serlo, de ser una magnitud física, tiene un instrumento de medición asociado. Es decir, nosotros fácilmente podemos reconocer cada magnitud física con su unidad de medición y también con el instrumento que la mide. Por ejemplo, la temperatura, ¿con qué la medimos? Termómetro. Con grado. ¿El instrumento por excelencia para medir la temperatura, chiquillos? Termómetro. Chiquillos. Termómetro. El termómetro. Si queremos medir, por ejemplo, la velocidad del viento, tenemos el velocímetro, por ejemplo, que es un medidor de velocidad. Si queremos medir ¿cómo se llama? La temperatura, se me está yendo uno más fácil. Si queremos medir la longitud, podemos medir con una cinta métrica, que ese es el instrumento, uno le puede dar la regla, la wincha, pero el instrumento, así como la forma estándar de designar la medición de longitud, viene de la mano de la cinta métrica. Esa es la forma como más formal, por así decirlo, de medir la longitud de un objeto o la distancia de un objeto. ¿Alguien sabe de casualidad cómo se mide la corriente eléctrica? ¿Cómo se llama el instrumento que mide la corriente eléctrica? ¿Alguien sabrá cómo se llama de casualidad? Medidor. Ya, pero tiene un nombre bien particular. El medidor se mide la cantidad de corriente, ¿sí? Pero tiene otro nombre. Amperímetro. Muy bien. El amperímetro, por ejemplo. El amperímetro es el instrumento por excelencia para medir la corriente eléctrica. ¿Alguien sabe cómo se llama el instrumento que mide la presión atmosférica, la presión del aire? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? No. ¿No? Pluviómetro se llama ese. El pluviómetro, chiquillos, es el que mide la presión del aire. Y si se fijan, son todas situaciones, son todas características de la naturaleza que son medibles, que se les puede dar un valor numérico y una unidad de medición, y todas tienen asociadas, a su vez, un instrumento de medición. Es decir, toda magnitud física, cada una tiene un instrumento distinto. Así que considerar esas tres grandes características, chiquillos, para comprender ¿cómo se llama? Las características de las magnitudes físicas. Se pueden medir con un valor numérico, se les puede dar una unidad de medición, como son los metros, los kilómetros por hora, los grados Celsius, etc. Y se les puede medir con un instrumento de medición. Si cumple esas tres características, podemos decir que es una magnitud física. Si no, no lo es. ¿Alguien me podría decir alguna característica de la naturaleza que no pudiéramos medir con un valor numérico? ¿Se les ocurre alguna cosa de la naturaleza que no se le pueda dar un valor numérico? Profe, Dime. ¿podríamos considerar la velocidad de la luz? También se puede medir, si bien no se puede medir si se puede medir con instrumentos también la velocidad de la luz, también considera un tipo de velocidad. Así que, Lucas, en ese caso también se cumpliría. Chiquillos, ¿se les ocurre alguna cosa de la naturaleza que no podamos medir? Yo sé una, pero puede sonar medio estúpido. Dime.
Medir la cantidad de agua que tiene el mar. La cantidad de agua también se puede medir. Se puede medir con O la que tiene el mar, por ejemplo. Pero tú puedes, claro, efectivamente no puedes medir toda el agua, pero tú puedes sacar un estimado, pero hay instrumentos. Los rayos, uno puede medir los rayos porque son de distintos tamaños, por ejemplo. Pero si se fijan, cuesta pensar, la fuerza sí se puede, me dicen la fuerza sí se puede medir, se mide con el dinamómetro. El dinamómetro, chiquillos, es un instrumento. La cantidad de oxígeno total que hay, obviamente no la podemos medir porque es infinita. La cantidad de luz del sol tampoco se puede medir, ¿se fijan? Pero son muy pocas las cosas de la naturaleza que no podemos medir con un instrumento. La mayoría, prácticamente todas las cosas de la naturaleza, la gran mayoría se les puede medir de alguna forma. Son muy, muy pocas. La gravedad también se puede medir, chiquillos. Me dicen las nubes claramente no se pueden medir. Lo que se puede medir es el contenido de las nubes, que es distinto. Pero si se fijan, son muy pocas las cosas, muy pocas las características de la naturaleza que no se pueden medir con un instrumento o con alguna unidad de medida. Así que es muy importante, chiquillos, que... Dime. Así que con las estrellas también, las estrellas no se pueden medir, solo se pueden apreciar. Profe, ¿me escucha? Sí, Martín, dime. ¿Me escucha? Que se me apagó el monitor y no veo nada. Escucha, no sé qué podría... Pero, ah, ya ahí está. El ahí. tiempo no se puede medir. El tiempo también se puede medir. Mira, aquí digo que mira, Martín dice algo que si uno es más así, hila más fino, el tiempo no se puede medir. Lo que podemos medir es un intervalo de tiempo, una fracción de tiempo la podemos medir, pero todo el tiempo no. Por ejemplo, si yo mido el tiempo entre que voy y vuelvo a la esquina a comprarme una bebida, eso es un espacio de tiempo, un intervalo de tiempo. Pero el tiempo total no se puede. Pero son situaciones bien puntuales de la naturaleza que nosotros podemos medir. Es decir, si hacemos un global de esto, perfectamente podríamos nosotros hablar de que la mayoría, si no casi todos los fenómenos naturales son explicables a través de la física y sus magnitudes. Así que es muy importante ese detalle. Dentro de las magnitudes físicas, chiquillos, es importante clasificar estas dos, las magnitudes físicas, en dos grandes grupos. Uno de ellos, chiquillos, corresponde a las llamadas magnitudes fundamentales y otro grupo corresponde a las magnitudes derivadas. Y aquí me quiero detener un momento porque, si bien la definición que voy a dar puede que les cueste un poquito entenderla, vamos a darle una vuelta para que la puedan comprender. Estoy apagando la cámara, chiquillos, porque me está apareciendo el mensajito de que tengo mi conexión un poco inestable. Así que, a ver si ahí se mejora un poquito. Chiquillos, las magnitudes fundamentales, como bien dice su nombre, son las que fundan, las que dan la base para las magnitudes físicas. Son aquellas, chiquillos, que se definen por sí mismas, es decir, no pueden expresarse a partir de otras. Es decir, no dependen de nadie más para determinarse a sí mismas. Es decir, son características básicas del medio natural. Estas magnitudes, chiquillos, como bien dice, son la base para los distintos sistemas de medición. Es decir, estas 7 magnitudes fundamentales que están viendo aquí, chiquillos, estas 7, todas son las que forman todas las unidades de medida, todos los sistemas de medición. Y todas las magnitudes físicas que vayamos viendo de aquí en adelante, en todos los años que nos van quedando, se van a basar en alguna de estas 7 grandes magnitudes fundamentales. No hay más que estas. Las magnitudes fundamentales, chiquillos, son solo 7 y son las que vemos aquí. La longitud, chiquillos, es la distancia o la medida que hay entre un punto y otro. La unidad oficial es el metro y se simboliza con la letra M minúscula. SI es el sistema internacional, chiquillos, eso lo voy a explicar en un momento. El tiempo, la masa, chiquillos, la cantidad de materia que posee un objeto, en el sistema internacional queda medida por el kilogramo, que se abrevia con la letra KG, K mayúscula, G minúscula. El tiempo, ahora sí, corresponde al intervalo entre dos momentos distintos, se mide en segundos, se simboliza con la letra S. Y al contrario de lo que todos piensan, chiquillos, la temperatura, es decir, el grado de agitación molecular que poseen las partículas, no se mide en grados Celsius. Los grados Celsius, chiquillos, son la unidad de temperatura más usada normalmente, pero la unidad de medición oficial del sistema internacional para
la temperatura es el grado Kelvin, es decir, la K en mayúscula. Así que es muy importante, chiquillos, tener clara esa diferencia, ese punto diferenciador, ese puntito que muchas veces nos confundimos y decimos ya, temperatura Celsius, la unidad oficial. Y vamos a entender, chiquillos, en las próximas clases, por qué esta y no las demás son las unidades oficiales, es el grado Kelvin. La intensidad de luz, es decir, cuánta intensidad de luz nos está llegando, o cuánto nos estamos encandilando con la luz, se mide en lo que es la candela, abreviado con la letra CD. La candela, chiquillos, corresponde a la cuánta luz, cuán intensa es la luz, cuán fuerte es la luz que nos llega. Chiquillos, por favor, no se distraigan. La candela, chiquillos, corresponde a la intensidad de luz. Cuán intensa, cuán fuerte es la luz que nos está llegando a nosotros. Es decir, cómo podemos diferenciar una luz tenue, una luz suavecita, con una luz fuerte, a través de la intensidad luminosa. Es decir, cuántas candelas están emitiéndose de luz. Eso lo vamos a ver, chiquillos, también cuando veamos la parte de luz, para vamos a entender un poco. La intensidad eléctrica, la cantidad de corriente eléctrica que circula por un circuito, queda medida por la unidad ampere, también conocido como el amperaje, que se abrevia con la letra A. Y la cantidad de sustancia, que este año lo van a ver en química, que se corresponde a la cantidad de sustancia de un objeto, químicamente, corresponde a los moles, que se abrevia con la palabra mol en minúscula. Pero chiquillos, las 6 primeras de estas 7 magnitudes fundamentales las vamos a ocupar, las vamos a conocer en algún momento de nuestra trayectoria, de nuestro camino por la física. La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura y la intensidad de luz y de electricidad son las 6 que vamos a conocer nosotros en algún momento de estos 4 años que estén conmigo en física. Todas son la base de la física. Con estas 6 y con 7 en realidad, contando la cantidad de sustancia, se construye toda la física, todas las magnitudes físicas, todas las mediciones que se puedan realizar a partir de la física. Es decir, todas las unidades de medida que vayamos conociendo, sean estas 7 u otras más que conozcamos, como son los kilómetros por hora, las fuerzas Newton, etcétera, un montón de unidades de medida, todas se van a basar de una u otra forma en estas 7 magnitudes fundamentales. Por eso se les dice que son fundamentales. Son la base para la medición, para los sistemas de medición. ¿Queda claro, chiquillos? Sí, profe. Sí. Es decir, Sí, no va a profe. haber unidad de medida, no va a haber magnitud física que no dependa de alguna de estas 7. Va a depender de una o de varias de estas a la vez. Cuando una magnitud física depende de solo una de estas, es fundamental. Cuando depende de más de una de estas a la vez, por ejemplo, que como puede ser los kilómetros por hora o los metros por segundo, es decir, depende de la longitud y del tiempo a la vez, ya las pasamos a llamar, chiquillos, magnitudes derivadas. ¿Qué quiere decir esto? Una magnitud derivada, chiquillos, corresponde a la infinidad de otras unidades de medida que existen, o sea, todas las otras unidades de medición que existen, que dependen o provienen de 2 o más magnitudes fundamentales. Es decir, cuando en la física se empieza a experimentar y se combinan 2 o más de las 7 magnitudes que vimos antes, las magnitudes nuevas que aparezcan al combinar 2 o más, las llamamos magnitudes derivadas. Derivan, provienen, vienen de esas 7 magnitudes fundamentales. La velocidad, la fuerza, la presión atmosférica, ¿qué más? La velocidad, ya lo dije, la aceleración, entre muchas otras más, vienen de la combinación de 2 o más magnitudes fundamentales. Con el tiempo vamos a ir entendiendo cómo es que se combinan estas magnitudes fundamentales, pero mezclando una con otra, vamos a dar como resultado, chiquillos, las magnitudes derivadas. Y aquí, notar ese detalle que se menciona que son infinitas, porque realmente lo son. Cada vez que la física avanza en su investigación, en su experimentación, se han ido apareciendo nuevos conceptos físicos que han requerido de las magnitudes fundamentales para crear nuevas unidades de medida, nuevas magnitudes. Por eso es que se dice, chiquillos, sin exagerar, que las magnitudes derivadas, o sea, que provienen de las 7 originales, de las 7 fundamentales, son infinitas. Porque si combinamos de una u otra forma estas, vamos a construir y vamos a conseguir nuevas unidades físicas que nos van a permitir estudiar otras características de la naturaleza. Es decir, como bien dice, la rapidez, la aceleración y la fuerza son 3 ejemplos muy conocidos sobre la
combinación de magnitudes fundamentales que dan paso a magnitudes derivadas. Cuando ya tengan el Google Classroom, chiquillos, yo voy a listar algunas de ellas, voy a dejarles un archivo que van a poder leer para que conozcan de dónde, cuáles son algunas de las unidades de medida que vienen de la combinación de una o más de las otras magnitudes que estamos viendo. Chiquillos, para todo esto, ya sea fundamental o derivado, donde hay presencia de unidades de medida, debemos tener claro que el sistema que mide oficialmente las unidades de medida es el llamado Sistema Internacional, o abreviado de dos formas. Se abrevia SI, Sistema Internacional, o también se abrevia como Sistema MKS. ¿Por qué se abrevia MKS? M de masa, M de metro, K de kilogramo y S de segundo. Es decir, la unidad oficial para medir las magnitudes fundamentales, en este caso, y también las derivadas, van a ser siempre las unidades del Sistema Internacional, o MKS, metro, kilogramo, segundo. Siempre toda magnitud física que esté en el Sistema Internacional, en el Sistema Oficial de Medición, va a tener que medirse con las unidades que vimos delante, es decir, la longitud en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundo, la temperatura en grado Kelvin, etc. Pero nosotros medimos las unidades, medimos las distintas magnitudes físicas en otras unidades también. También ¿qué otras unidades de medición ocupamos, chiquillos, aparte del kilómetro, del kilogramo, del metro, del segundo? ¿Qué otras unidades de medición existen? ¿Otras que ocupemos mayormente también? Kilómetro, centímetro. Los kilómetros, los centímetros, en el tiempo. ¿Qué otras unidades de tiempo existen aparte del segundo? Los Minutos, milisegundos. horas. Los milisegundos, los minutos, las horas. ¿Se dan cuenta? No existe una única unidad. Esas unidades, chiquillos, no son oficiales, pero los litros, por ejemplo, cuando vemos volumen, en el caso del metro cúbico, por ejemplo, todas ellas, chiquillos, son otras unidades de medida que no están dentro de las unidades oficiales. Pero el Sistema Internacional nos enseña formas de transformar estas unidades y devolverlas a las unidades oficiales. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, que un metro son 100 centímetros, entonces podemos transformar los centímetros en metros, podemos transformar las horas en minutos y los minutos en segundos, podemos transformar los gramos en kilogramos, transformar los grados Celsius en grados Kelvin, que es la unidad oficial. El Sistema Internacional, chiquillos, nos dice que debemos trabajar con estas unidades oficiales por un tema práctico, porque es más fácil y porque la mayoría de los fenómenos naturales se producen a gran escala, por lo que medir, por ejemplo, la masa de un árbol en miligramos no tiene sentido, pero medirlo en kilogramos puede que tenga más sentido. Entonces, por una forma de unificar los criterios, de hacer uno solo, la forma de medir todo, es que vamos a decir que el Sistema Internacional nos menciona que debemos llevar todo a la unidad oficial, los metros, los kilogramos, los segundos, los grados Kelvin, etc. Vamos a aprender, chiquillos, cómo transformar algunas unidades que vamos a ocupar este año y que yo, cada vez que haya alguna prueba, alguna ejercitación, vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar en ellas. Es decir, si el ejercicio está en centímetros, estamos obligados a devolver esa unidad a su unidad oficial, que es el metro. Si estamos trabajando con gramos, vamos a tener que regresar esa unidad a los kilogramos, unidad oficial del Sistema Internacional. Todo eso, chiquillos, la próxima semana nos vamos a dedicar a hacer pequeños resúmenes de algunas formas de transformar unidades de medida de un sistema a otro. Porque voy a ser bien estricto con esto de las unidades, porque durante toda la media vamos a ocuparlas como son, como las unidades oficiales, y cuando lleguen a la universidad y estudien alguna carrera científica, muy probablemente van a tener que trabajar obligatoriamente en estas unidades. Si no trabajan en ellas, muy probablemente les den malo o no les den bueno, no les den todo el puntaje de un ejercicio. Así que debe importante, chiquillos, que empecemos desde ya a practicar las transformaciones de unidades y saber que todo en la física se trabaja a partir de las unidades oficiales del Sistema Internacional. Entonces, vamos a ir a trabajar, chiquillos, y vamos a comprender un poco cómo es esa transformación a las unidades oficiales del Sistema Internacional de Medidas. Ya, chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta con lo que vimos el día de hoy? ¿Todo claro? Sí, profe, todo súper claro. Todo claro, chiquillos, qué bueno que haya sido así. Sí. Como bien
Estamos empezando, chiquillos, esto es una introducción a la materia, estamos de a poco dándole lentamente movimiento a este ramo. Sé que el nombre del ramo puede que asuste un poco, pero quiero darles la tranquilidad, chiquillos, que no es así, no es un ramo complicado, es bastante entretenido y vamos a ver harto video, harta experimentación, harta cosa para que lo hagamos más dinámico y sea más entretenido. Sí, Agustina, al tiro, ahí está. Sáquenle, chiquillos, recuerden que como se está grabando la clase, va a estar después en el canal de YouTube y en el Classroom también el día los voy a agregar al Google Classroom con su correo institucional. Es decir, con el correo del colegio. Les va a llegar una solicitud de entrar a la clase de física de Google, acéptenla, y cuando esté ahí van a poder ver el video de la clase de hoy y distintos materiales que voy a ir dejando que vayan revisando. Así que, por lo pronto, chiquillos, les voy a pedir que vayan ya consiguiéndose o teniendo una calculadora, ojalá una calculadora científica. La vamos a ocupar harto. Y, por favor, su libro de física. Chiquillos, también les pido, por favor, que tengan su libro de física. Y guárdenlo y cuídenlo, porque el libro de física, si se dieron cuenta, sirve para primero y para segundo. Así que, por favor, les pido que tengan el libro y lo cuiden, porque lo vamos a ocupar 2 años. Lo vamos a ocupar primero y segundo medio, porque sirve para los 2 años. Así que, ojo con eso ahí. El libro lo vamos a empezar, chiquillos, a ocupar en el mes de abril, cuando empecemos ya la unidad 1, cuando empecemos la primera unidad del curso oficial. Así que, si no han ido a buscar el libro, por favor, chiquillos, vayan a buscarlo desde aquí al jueves, porque el colegio no va a estar abierto después del jueves por el tema de la cuarentena. Así que, si no tienen su libro de física, por favor, vayan a buscarlo de aquí al jueves para que puedan contar con él cuando empecemos a ocuparlo en las clases. Así que eso, pues, chiquillos, espero que haya quedado clarísimo todo lo que vimos el día de hoy. La próxima semana vamos a continuar con esto, viendo lo que son las transformaciones de unidades de medida y también hacer un poco de historia con lo que es la física, un poco entender los grandes acontecimientos físicos y cómo se llegaron a las 5 grandes áreas de la física que vamos a ir conociendo poco a poco durante los años. Así que eso, pues, chiquillos. Aquellos que todavía no se hayan anotado en la lista de asistencia, no hayan anotado su nombre y su curso en el chat de Zoom, les pido que lo hagan de inmediato para que queden presentes, para que no haya problemas después que crean que no estuvieron en la clase de hoy. Así que eso, pues, chiquillos, dejamos la clase hasta aquí, esperando que todas y todos estén muy bien. Chiquillos, sobre todo, cuídense mucho, los casos están muy altos, quedarse en casa, más ahora que el colegio pasa cuarentena, por favor, cuidarse en su casa, y nos estamos viendo en la próxima clase, en la misma hora. Traten, chiquillos, de llegar a la hora para que no se pierdan de ningún detalle de la clase. Oiga, y profe, aquellos que... Dime. Creo que este viernes nosotros tenemos clase. Ya no van a tener clases en el colegio, por eso les decía, estén atentos y atentas a la información que van a dar sus profesoras jefes sobre qué va a pasar con las clases que no van a tener ahora que el colegio pasa la comuna pasa cuarentena. Así que muy atentos con eso. Y, chiquillos, todos aquellos que no hayan dado la prueba de diagnóstico, les pido que me escriban a mi correo del colegio, lo estoy anotando ahí en el chat, y me digan, profe, soy no sé, Martín González del primero medio, que por favor, profe, yo no di la prueba de diagnóstico. Les voy a mandar entonces las instrucciones de cuándo van a poder dar la prueba, porque el formulario está cerrado ahora. Va a haber un día, que es el día miércoles, de 10 a 5, donde van a poder acceder los que faltaron y responderlo. Chiquillos, es muy importante que todas y todos los que faltan respondan ese formulario, porque con eso yo voy a trabajar el diagnóstico y la unidad de repaso para que podamos partir bien las unidades que vienen. Así que, por favor, les dejo ese encargo todos los que no hayan dado la prueba, y dejé mi correo para que me lo envíen, y vamos a ir quedarnos al día con todo lo que es la evaluación diagnóstica. Así que eso, chiquillos, cuídense mucho, que estén súper bien, cuidarse en su casa, mantener siempre las medidas de autocuidado, del distanciamiento social, el uso de mascarilla correcto, el lavado de manos, por favor, chiquillos, tratemos de mantener este virus a raya para que no nos afecte a nadie, ni a nosotros ni a nuestros seres queridos. Así que a cuidarse mucho, chiquillos, nos encontramos el próximo día, lunes a la misma hora, y que estén muy bien, chiquillos, nos encontramos el próximo lunes. Chao, profe. Chiquillos, que estén bien. Profe. Chao, profe. Profe.